¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, lo que sea. Nos confundimos un poquito. Dios les bendiga. Un gusto estar una vez más delante de ustedes. Así es, saludos a todos. Sí, gracias por acompañarnos. Las escrituras son una cosa preciosísima, enriquecen, porque dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El interés de nosotros es hablarles de Dios solamente. Así es, que conozcamos juntos la palabra, que conozcamos lo que Jesucristo vino a hacer, que les hablamos siempre de Jesucristo, porque todo se encierra en Él. Toda la palabra. Y lo que hoy vamos a platicar con ustedes está en Lucas 24, después de que Jesús resucitó, es algo real, son hechos reales y cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo después de que resucitó, que es bien interesante para que sepamos cómo un videos anteriores les dije, cuando hablamos de algo del poder, es hace como unos 3 videos anteriores a les digo, ya Jesucristo no está, y sí, o sea, no está aquí físicamente, no tiene ya un cuerpo físico, pero está en nosotros, o sea, vive en nosotros cuando nosotros lo recibimos, sigue estando con nosotros y el Espíritu Santo con nosotros. Ya no está físicamente. Quería aclararles eso porque digo, Jesucristo ya no está, entonces nosotros tenemos que poner acción a hablar su palabra y con esa autoridad que Él nos dejó, pero sí está en nosotros, vive en nosotros. Amén. Es el Espíritu de Dios, que es uno solo, que sabemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es Dios mismo, habita en nosotros. Sí. Entonces, vamos a contarles hoy la historia ¿se acuerdan de que iba dos personas iban caminando a Emaús? Emaús era un pueblito cercano, dice que está a 60 estadios de donde fue crucificado Jesús. Está a 60 estadios, que en términos así del México serían 11 kilómetros. 11 kilómetros. 11 kilómetros. Entonces ahí empieza nuestra se las voy a decir. Ajá. Está en Lucas 24, 13. 24, 13. Si gustan, ahí pueden ir como les recordaba, aquí es cuando ya Jesús ya lo habían crucificado. Y si recuerdan ustedes, Jesucristo tenía a sus 12 apóstoles, que uno de ellos fue Judas, que lo traicionó, entonces quedaron 11 apóstoles nada más, pero él tenía muchos discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre apóstoles y discípulos? Los apóstoles son los que era como la mesa directiva, yo creo, de Jesús. Sus allegados. Y los discípulos, porque el discípulo es un aprendiz, o sea, es alguien que está aprendiendo. Entonces estos dos hombres que iban que iban caminando a ese pueblo que ella les mencionó, eran discípulos, no eran apóstoles, eran personas que seguían a Jesús, que estaban con Él donde quiera que iban. Imagínense esta escena. Ellos ya iban saliendo de Jerusalén, iban camino a Emaús, y entonces ya se habían terminado las fiestas, ya había pasado los 3 días ellos estuvieron ahí para la fiesta de las Pascuas, que fue cuando Jesús murió. Después era la siguiente fiesta, era de un día festivo de la semana, y al tercer día ya iban de regreso para Emaús. Tenían que ir a Emaús. Emaús es el pueblito que está a 11 kilómetros. Entonces ellos iban caminando, y no nada más iban caminando y hablando de todas estas cosas, iban descorazonados, iban tristes, porque ayer que hasta pasaban y miraban el cerro de la calavera y decían, ahí fue donde se murió, ahí fue donde crucificaron. El que pensábamos que nos iba a venir a rescatar del poder de los romanos, y resulta que ahora ya está enterrado, ya se terminó. Ellos no sabían que iba a resucitar, así como Él les había dicho que iba a resucitar, pero son cosas increíbles, ¿verdad? Entonces en aquel tiempo todavía no estaba el Espíritu Santo, todavía no llegaba el que les estaba revelando lo que ahora el Señor les va a revelar a nosotros, nos revela a nosotros. Entonces ellos iban caminando tristes, hablando, y de pronto alguien se les acerca, un extraño, y les dice, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Qué es lo que platican? ¿Por qué están tristes? Entonces le voltean y como lo miran como unos ojotes de plato, yo creo. Oye, que eres el único extraño de aquí, el único extranjero, que no ves que acaba de pasar todo esto, que Jesús era un hombre grande en proezas, grande en palabra, poderoso.
Dice, ese hombre tremendo, y no sabes que lo acaban de crucificar, los sacerdotes ya lo acaban de crucificar. Entonces Jesús, es que dijo un hombre, se les acercó un hombre cualquiera, era Jesús, que se les acercó. Porque ellos no pero lo ellos no lo conocían. reconocieron. Cuando ellos iban caminando, Jesús se les acercó y era tanto su tristeza que dice la Biblia que sus ojos estaban velados. O sea, no sabemos qué significa eso. Velado pero es no podían ver claramente. Ajá. No podían ver claramente. A veces no podemos ver claramente. Estamos llorándole a Jesús y Jesús va con nosotros platicando. Él va platicando con nosotros, Él va acompañándonos siempre. Y nosotros en el dolor, en la angustia, en lo que estemos pasando, no podemos mirar, pero Dios nunca nos deja. Esta palabra es para que sepas que Dios siempre está contigo. Jesús se les acercó y nos los adelantó. Jesús está con nosotros caminando y nos va a acompañar hasta el lugar donde tengamos que llegar. Y nosotros no tenemos que alcanzarlo. Él es el que nos alcanza a nosotros siempre. Siempre nos alcanza. Y Él empezó a decirles, bueno, que no era desde Moisés que decía que iba a venir un Jesús y que iba a venir alguien, un Mesías, y que le iban a... Empezó Él a decirles, a hablarles las escrituras desde Moisés hasta los profetas. Y pasaron todo ese tiempo caminando y llegaron a Emaús, a ese pueblito de Emaús, y Él hizo como que iba a seguir caminando. Y los discípulos le dijeron, oye, ya es tarde, los caminos son peligrosos, ¿por qué no te quedas esta noche y mañana continúas? Entonces Jesús aceptó quedarse en la casa de ellos. Y cuando ya estaban conviviendo, Él ya no les hablaba de la palabra. Él ya estaba ahí sentado en la mesa. Cuando partió el pan, los ojos de ellos les fueron abiertos y se dieron cuenta, lo reconocieron, que era Jesús. Cuando ellos abrieron sus ojos espirituales, dijeron, con razón, cuando venía hablando, dentro de nosotros ardía el corazón, porque sabíamos que estábamos escuchando la voz de Dios. Ustedes también, que ya han recibido al Señor como Salvador, y si no lo han recibido, díganle, Jesús, te quiero conocer, ven a mi vida, perdóname, te acepto. O sea, cuando ya tienes esa... ¿Cómo Dios nos pone ejemplos en la palabra para que empecemos a conocerlo? ¿Cómo Jesucristo cuando llegó a estos hombres que iban tristes, cómo les empezó a enseñar? O sea, ¿cómo les empezó a enseñar la palabra? O sea, Jesucristo mismo es quien les revelaba les empezó a hablar, como les digo, desde Moisés. O sea, Moisés escribió Génesis, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces Jesucristo les estaba enseñando desde los primeros libros de la Biblia, o sea, todo el Antiguo Testamento les hablaba, los profetas. Les hablaba de que decía, aquí hablan de Él, o sea, nada más en escrituras decía todo lo que de las escrituras de esos tiempos le decían de Él, acerca de Él. O sea, ¿cómo a veces decimos, pues Jesucristo nada más está en el Nuevo Testamento, ¿no? Mismo Jesucristo estaba ahí enseñándoles que los profetas habían hablado de Él, que desde el Antiguo Testamento habían hablado de Él. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe de saber? O sea, que cuando uno llega a conocer a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, ¿qué es lo que Jesucristo nos enseña? ¿Qué es lo que Jesucristo quita esa como venda de los ojos? Como estos hombres que tenían los ojos velados o vendados, o que sabe cómo los tendrían, que no lo podían ver, que no podían ver que ya había resucitado. Porque esto es espiritual. Así es. La escritura, lo que habla de Jesús, Jesús viene y nos quita esa y podemos mirar. Entonces ahora lo primero que les da a estos hombres Jesús es la palabra. La palabra. Entonces Jesucristo se lo sabía, todo el Antiguo Testamento lo sabía, pues es Dios, era Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando venimos a Jesús o cuando llega Jesús a nosotros? Porque Él dice que Él nos escogió desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces Jesús, como dice Laura, Él llegó con ellos, así igual como tú, Él llegó contigo. Amén, sí. Cuando estás ahí triste, porque estás triste por cualquier situación que estés pasando, que pasaste, en tu tristeza, ahí llega Jesús contigo. ¿Y qué es lo que te enseña? Porque a ellos les enseñó las escrituras, la palabra. Entonces te enseña la palabra. Entonces ahí está, lo primero que Jesús te va a enseñar es su palabra. Ve y empieza a leer y el Espíritu Santo te va a revelar, Jesucristo mismo te va a revelar, va a abrir tus ojos espirituales, porque anteriormente ya les hemos dicho que la Biblia es espíritu, la palabra es espíritu. Entonces Jesucristo te va a abrir tus ojos espirituales para que puedas discernir las cosas espirituales.
a veces pensamos que las cosas espirituales son como lo que no se puede ver o un fantasma, porque también cuando se les apareció, ahí cuando dice que partió el pan y ellos lo pudieron reconocer, fueron abiertos sus ojos, pudieron reconocer que era Jesús, no sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales. Al contrario, porque en ese momento cuando ellos lo vieron se desapareció. Exacto, dice la escritura que en cuanto ellos lo reconocieron, Él se desapareció, porque se acuerdan que les dijimos que cuando Él resucitó tenía un cuerpo glorificado. Exacto. Que es un cuerpo que nosotros cuando sea la resurrección de los muertos vamos a tener. Exacto. Ese cuerpo glorificado. Entonces ya cuando se les desapareció, ellos se maravillaron, era Jesús. ¿Y saben qué? Fueron a buscar a quién decirle. Sí, fueron a buscar a quién decirle. Se regresaron a Jerusalén, a donde estaban los 11 apóstoles, que son los apóstoles. Ahora sí, los apóstoles. Ajá, entonces se regresaron ahí y les empezaban a contar pero cuando llegaron ahí donde estaban, también ya Pedro ya estaba, ellos ya también habían tenido otra visión cuando la barca, y ellos también estaban diciendo, nosotros también lo vimos, y llegan y nosotros también lo vimos, y de pronto entra Jesús atravesando las paredes, se les apareció. Entonces ellos se asustaron, dijeron un fantasma, y él dijo, no, miren mis huellas, yo soy, y ellos todavía estaban muy asustados, pero le dijo, pasa a vosotros, es lo que nos dice a nosotros, pasa a vosotros, porque estaban ellos antes tristes, porque ellos pensaban que iba a pasar una cosa y ellos no entendían. Sí, muchas veces nosotros no pasa lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros esperábamos, pero pasan cosas que son mejores para nosotros, porque los pensamientos de Dios, de nosotros, son los pensamientos que tiene Dios. Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Entonces se regocijaron, el Señor les dijo, tráiganme de comer, porque los fantasmas no comen. Y le dieron de comer. Entonces ya fue abierto su entendimiento. O sea, primero lo recibes como tu Salvador para que pueda venir el Espíritu Santo. Después con las Escrituras vas agarrando el conocimiento, y se te abren tus ojos espirituales y vas aprendiendo. Necesitamos conocer, como decíamos ayer, conocer es saber, conocer es poder, conocer, agarrar lo que es de nosotros. Y entonces el entendimiento les fue completo. ¿Para qué es algo el entendimiento? Porque, como dijo Claudia, lo espiritual no es como sobrenatural, es para vivir día a día. Así es, la palabra de Dios es espíritu, es espiritual. ¿Quieres ser un hombre espiritual? Ahí está en la palabra de Dios, en la Biblia, eso es todo lo espiritual. Ahí está encerrado todo lo espiritual. Eres no de que si ves un fantasma o algo, ay, vi un espíritu, vi una sombra que pareció que yo soy muy espiritual, estoy recibiendo oigo voces, recibiendo los espíritus o algo. Eso no es ser espiritual. Eso es lo que pensamos a veces que es espiritual. Lo que es espíritu es la Biblia. Y como les habíamos dicho anteriormente, nosotros somos espíritu. Somos un espíritu que vivimos en un cuerpo y tenemos una alma. Entonces ahí está toda la vida espiritual o lo que queramos saber del espiritual está en la Biblia. Entonces Jesucristo nos quita nos deja ver claro esa venda, ese velo, estaban los ojos velados. ¿Se acuerdan lo de la revelación? Es un cuadro, está velado, le quita la de esta y ya puedes mirar claramente. Así es. También nos dice Jesucristo cuando iba con ellos que no le reconocían, les iba platicando de él mismo, les iba platicando. Ya ven que desde Moisés hablaba que tenía que padecer y que tenía que sufrir, o sea, les hablaba de él mismo, que tenía que padecer para poder salvar, para que poder redimir a la humanidad. Entonces ellos como que iban entendiendo, porque ¿saben por qué seguían a Jesús? Por puro interés, porque muchas veces así lo hacemos. Seguimos o buscamos a Jesús. Yo buscaba a Jesús por el interés de ser sano. Yo quería ser sana porque estaba enferma y quería ser sana, entonces yo por eso busqué de Jesús, y yo buscaba y me empapaba y leía la palabra, pero porque yo quería ser sana. Y así mucha gente seguía a Jesús porque quería ser sano. Yo porque vine a Jesús, porque yo no me quería ir al infierno, porque yo sabía que había un infierno, que si no había, o sea que yo decía, Señor, ¿cómo le hago para ir al infierno? Yo no quiero ir al infierno, porque es una realidad. Nosotros cuando nos murimos, nos mueramos, o como se diga. Entonces cuando muramos,
tenemos ese, ¿a dónde vas a ir? ¿Con Dios o con el infierno? Todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros ya lo sabemos. Dios nos hizo completos para saber que hay una necesidad. Entonces, yo no quería el infierno. Y yo dije, ¿cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Pero cuando el Señor vino, entonces yo venía al Señor y trataba de aprender más de Él. El Señor se reveló a mí. Y ahora, de tal manera que Dios es tan precioso, que lo amo y lo sigo por quien Él es, no por miedo a ir al infierno. Fíjense que yo cuando vine a Él, buscando a Él por sanidad, así estos discípulos iban buscando porque veían los milagros, veían cómo sanaba, veían cómo resucitaban muertos, cómo les alimentaba y todo. Así yo llegué a Jesús. Pero yo no recibí mi sanidad de inmediato o el milagro de inmediato, porque Dios me quería mostrar como a ellos que Jesús les enseñó su palabra, les enseñó las escrituras. Entonces cuando yo empecé a leer las escrituras, ahí Dios me empezó a dar sanidad. Jesucristo me empezó a enseñar y empecé a ser sana, empecé a entender, empecé a ser llena de su conocimiento. Entonces ya después cuando pasaron, fue un proceso de sufrimiento, pero Él estuvo conmigo en el sufrimiento. Él está con nosotros. ¿Y por qué a veces permite que pasemos por sufrimiento? Para enseñarnos su palabra. Para que nosotros, yo creo que si hubiera sido sana instantáneamente o por un milagro, porque existen los milagros, hay sanidades milagrosas, si hubiera sido sana milagrosamente, yo creo que ya como que, estoy bien contenta, bien feliz, y ya no me hubiera interesado en leer las escrituras, en leer su palabra, en conocer yo también así creo que es un proceso porque te lleva de gloria en gloria, de gloria, cayendo y levantándote, de repente dudas, de repente haces malas decisiones, de repente cosas, pero todo eso es un proceso, así como del camino de Maús. Pero una cosa, a veces pensamos que no está con nosotros, pero Él nunca nos dijo, es más, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé y estaré contigo hasta el fin del mundo. Dios nos habla del fin del mundo, dice, estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces, les amamos. Vamos a verles la última escritura. Miren, la última escritura de Romanos 12:2, ahí nos dice ya les habíamos hablado de que Dios, pues medio de su palabra, va renovando nuestro entendimiento, va aclarando nos va enseñando ese mundo espiritual o lo que es esa esfera espiritual, pero nos va renovando, o sea, vamos sacando la vieja manera de pensar y nos va renovando. Y lo que dice al final el versículo, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Mira, dice aquí, y luego, dice, no imiten las conductas ni las costumbres, en Romanos 12:2, ahí está. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios tiene planes de bien y no de mal. Dejándonos renovar. Miren, si están en angustia, si están en tristeza, como estos dos discípulos que iban en camino para este pueblo, si han pasado por una pérdida, sepan que Jesús está ahí con ustedes, que Él va caminando con ustedes, que es un proceso, que Él les va a enseñar en su escritura, que Él permitió que pasara eso por una razón, para enseñarles su palabra, para que ustedes puedan reconocerlo y ver lo que Él está ahí con ustedes. Empecemos por decirle, Señor, me duele esto, me duele el otro. Habla con Él como tu amigo, ábrele tu corazón y permite ser consolado por Él. Así es. Porque es nuestro Padre, el que más nos ama. Entonces nosotros también les amamos. Cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Bueno, ya sabemos que es viernes. Adiós. Cuídense, un beso grande. Bendiciones.